presentación está a cargo de la doctora Laura Nassi. La doctora Nassi es médica oncóloga, actualmente practica la oncología integrativa psiconeuroinmunoendocrina basándose en técnicas de medicina mente-cuerpo, psiconeuroinmunoendocrinología y neurociencias. Es coautora del libro El cáncer como camino de sanación y de Editorial Paidós del año 2017, y también es coautora del libro Cáncer y psiconeuroinmunoendocrinología de Editorial Nativa, también del año 2017. La doctora nos presentará el tema estrés, estado proinflamatorio y cáncer. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a las autoridades acá por la invitación, que me voy a poner acá, yo voy a tener que pasar las slides. Gracias a ustedes por estar acá. La verdad que me encantó tener esta presentación anterior que habló de obesidad y cáncer, porque ya le sacamos el foco al tumor y empezamos a mirar a la persona. Y creo que, bueno, mi charla va en relación a eso también. La definición de cáncer que venimos repitiendo viene desde hace un siglo y medio, esto de las células que adquieren una capacidad de multiplicarse descontroladamente. Este fue el postulado de la teoría celular de Virchow en 1858. Pero Virchow también en 1963 observó que muchos cánceres se originaban en tejidos que estaban inflamados, con inflamación crónica. Usando algunos irritantes veía cómo eso causaba alteraciones en los tejidos que empezaban a proliferar. Esa parte no la tuvimos tanto en cuenta y durante un siglo y medio nos hemos dedicado a enfocarnos en las células tumorales casi exclusivamente, excepto en los últimos años. Pero enfocarnos en las células tumorales y ver todos los mecanismos por los cuales esa célula adquiere ese fenotipo maligno de multiplicación descontrolada, invasión local, invasión a distancia. Y entonces nos hemos enfocado en los agentes cancerígenos que causan esas mutaciones genéticas que se van acumulando y haciendo que esa célula empiece a comportarse descontroladamente. Pero al mismo tiempo, hemos tenido varias observaciones que estados de inflamación crónica proveen el terreno para diferentes tipos de cáncer. Es bien conocido que la pancreatitis crónica da un terreno para el carcinoma de páncreas, pero ya que estamos en este congreso vemos que también el hecho del líquen escleroso también predispone a un carcinoma escamoso en la vulva. Y lo mismo con diferentes infecciones que producen estados inflamatorios. El virus de la hepatitis B, la hepatitis C, que predispone a un carcinoma hepatocelular, pero ustedes bien conocen todo el tema del virus del papilomavirus, la clamidia, la gonorrea, con infecciones crónicas que también predisponen a diferentes tipos de cáncer ginecológicos. Entonces, gracias a estas observaciones empezamos a mirar un poco más allá de las células tumorales y reconocer que en el tumor no solo están las células tumorales, sino que también hay fibroblastos, células vasculares, células del mesénquima de sostén, que van a estar interactuando continuamente con esas células tumorales y modulándolas y afectando su conducta. Es por esto que en 2011, Hanahan y Weinberg, que son los que postularon toda la teoría de la carcinogénesis, ampliaron su teoría para incluir el tema de la inflamación y el microambiente. En el 2005, este artículo de un grupo francés, ellos buscaron biopsias y material quirúrgico de pacientes con cáncer colorectal e hicieron un estudio retrospectivo evaluando la presencia o no de infiltración linfocítica alrededor del cáncer de colon, y lo que vieron es que podían distinguir dos grupos bien distintos de cáncer de colon.
aquellos tumores que tenían signos de metástasis tempranas, con empolias linfáticas y ganglios positivos, en general no tenían infiltración linfocítica. Y aquellos tumores que tenían signos de metástasis, sin signos de metástasis tempranas, o sea que tenían ganglios negativos, no tenían empolias linfáticas, también vieron que tenían infiltrados de inmunes con células T y sin mediadores inflamatorios. O sea que el infiltrado inmune alrededor del tumor era predominantemente de células T y no inflamatorias. Más recientemente, en el 2013, se hizo un estudio similar, un subestudio en base al BIP298, que es un estudio en pacientes con cáncer de mama, y lo que vieron estudiando todas las biopsias de estas pacientes, que en retrospectiva, lo que vieron es que para un subgrupo de ellas, pacientes con ganglios positivos y receptores hormonales negativos y HER2 negativos, había una clara diferencia en periodo libre de enfermedad y en sobrevida si tenían un infiltrado linfocítico versus las que no. Entonces, esto nos lleva a empezar a mirar el tumor y el tema del crecimiento y la progresión tumoral más allá de esa célula tumoral. Lo que sí sabemos es que la célula tumoral puede causar diversos efectos a nivel del sistema inmune. Por un lado, va a activar a las células dendríticas, que van a ser las presentadoras de antígenos, que si producen interleuquina 12 y activan a las células citotóxicas, se va a producir una respuesta inmune citotóxica que va a ir a anular ese tumor. Pero por el otro lado, si esta célula tumoral activa a las células dendríticas inmaduras que producen interleuquinas y citoquinas proinflamatorias, se va a dar un estado inflamatorio alrededor del tumor que va a activar a las células tumorales, a activar la división celular, la angiogénesis y todo el fenotipo maligno con capacidad de invasión local y a distancia. O sea que lo que estamos viendo es que luego de del efecto de un carcinógeno que afecta a una célula causando mutaciones y causando una célula con un fenotipo maligno, cómo esa célula va a seguir su camino va a depender de la respuesta inmune. Si la respuesta inmune es antitumoral, ese tumor va a desaparecer. Si la respuesta inmune es proinflamatoria, esto va a activar toda la cascada inflamatoria, activando la invasión, la angiogénesis, la invasión a distancia. O sea que la progresión del tumor no depende tanto de las células tumorales o solo de las células tumorales, sino de la reacción inflamatoria que el cuerpo monta en relación a esas células. Los mecanismos por los cuales el sistema inmune modula y afecta a las células tumorales son varios, tanto del sistema inmune innato como el adquirido. Y hay un dato más, que se está postulando que ese estado de inflamación crónica lo que produce también es esa inestabilidad cromosomal, que es lo que vemos en los tumores con una amplia variación genética y múltiples mutaciones, inestabilidad microsatelital, que ahora es lo que usamos, por ejemplo, en cáncer de colon, en glioblastomas, para definir diferentes tipos tumorales. O sea que esa inflamación crónica lo que haría es mantener un estado de inestabilidad cromosomal que va a aumentar el número de mutaciones dentro del tumor y aumentar la activación de oncogenes y la supresión de genes supresores de tumores. Lo que hace es que la inflamación hace este mecanismo de retroalimentación, se sigue retroalimentando ese fenotipo maligno. Entonces, una forma fácil de pensarlo es que si las mutaciones genéticas por carcinógenos son el fósforo que enciende el fuego, la inflamación sería el combustible que sigue alimentando las llamas. Ahora, una de las evidencias más contundentes que tenemos
es con el uso de antiinflamatorios. Hay estudios que demuestran, como este estudio con celecoxib, que se vio que sí, que es un antiinflamatorio, que con dosis de 400 miligramos 2 veces al día, los pacientes con poliposis familiar tenían menos desarrollo de poliposis que los que tomaban placebo. Y hay otros estudios con aspirina, y es por esto que en el 2016 en Estados Unidos el US Task Force para Prevención de Enfermedades propone el uso de aspirina no solo para prevención de la enfermedad cardiovascular, sino también para la prevención de cáncer colorectal, sobre todo en pacientes entre 50 y 60 años sin propensión a la hemorragia. Ahora, estuvimos hablando de respuesta inflamatoria a nivel del microambiente tumoral, que está montada por ese sistema inmune. Lo que necesitamos mirar es un poquito más allá de ese microambiente tumoral y ver qué es lo que está causando esa inflamación o no, esa reacción del sistema inmune a nivel del microambiente tumoral. Y ahí pasamos a lo que nos aporta la psiconeuroinmunoendocrinología, que es esta visión de cómo en realidad en el cuerpo está todo conectado. El sistema inmune no es un sistema aislado que monta su respuesta independientemente de lo que esté pasando por la persona. Todo lo contrario, ese sistema ante un estresor, todo ese sistema psico-neuro-inmunoendocrino va a estar manifestándose de diferentes maneras e intermodulándose a través de citoquinas, neurotransmisores, en respuesta a ese estrés. Lo que quiere decir es que si hay un estresor crónico que afecta a nivel psicológico y del sistema nervioso vegetativo, va a estar afectando crónicamente a ese sistema inmune porque está intermodulado. Lo que hace que desde la oncología integrativa el foco ya lo cambiamos, no lo ponemos tanto en el tumor. Digo tanto porque obviamente seguimos teniendo en cuenta el tumor, pero ampliamos el foco para mirar a la persona entera, no solo ver su biología, dónde está el tumor, qué órganos está afectando, cómo está clínicamente la persona, pero también su dimensión cognitiva y psicoemocional, cuáles son los pensamientos que tiene esa persona, cómo se está relacionando, cómo es su humor, cómo ese sistema, todo su sistema límbico y su sistema emocional está afectando o no a su biología. Y también la dimensión espiritual y socioecológica, porque sabemos que según cómo vivimos y según si estamos conectados con lo que nos da sentido de vida o no, también va a estar afectando ese mundo interno. Entonces, me gustaría en los próximos minutos llevar la atención a cuáles son las causas que están manteniendo esa llama encendida y que hacen que nuestro sistema inmune, ante una célula mutada, vierta ese combustible y produzca esta reacción inflamatoria en vez de una reacción citotóxica anticancerosa. Y me gustaría hablar de las 3 causas que para mí hoy en día son las más importantes, que tienen que ver con el estrés, con los traumas emocionales y con la alimentación. El estrés, como ya sabemos, y me encantó ver que en el Congreso hay muchas charlas de estrés y fertilidad, y estrés y psiconeuroinmunología. Ya sabemos que el efecto del estrés a nivel central va a afectar a toda la vía del sistema nervioso autónomo, estimulando el sistema simpático y a través del sistema simpático estimulando a todo el sistema del NF-κB, que son los transcriptores de los genes que inducen la inflamación. Y a través de la activación de la glándula adrenal va a producir cortisol, y la secreción crónica de cortisol va a aplanar, va a disminuir los receptores de los glucocorticoides, haciendo que el sistema inmune en vez produzca más citoquinas proinflamatorias. O sea que el efecto del estrés sobre el cuerpo es a nivel, o sobre el ser, es a nivel no solo neurológico, inmunológico, endocrino y hasta epigenético, ¿no?
Las dos mayores vías entonces son a través de la activación crónica del sistema simpático y a través del eje hipotálamo hipofisario adrenal. Y hoy por hoy sabemos que la activación del sistema, la activación crónica del sistema nervioso simpático, del sistema autónomo simpático, va a afectar directamente a los ganglios, al vaso, a la médula, porque hay inervaciones directas del sistema nervioso autónomo a estos órganos que pertenecen al sistema inmune. Y a la vez las células, no solo las células tumorales, pero también los linfocitos y los fibroblastos o las células de la matriz extracelular tienen receptores adrenérgicos, o sea que van a responder directamente a cualquier activación del simpático. Y sabemos que hay otros mecanismos, como por ejemplo que los corticoides disminuyen la expresión del BRCA1, que es un supresor tumoral, o sea que si lo inhibimos va a dar vía libre para el avance del cáncer de mama. Y también hay otros mecanismos, como que los corticoides inhiben los mecanismos de reparación del ADN y promueven la resistencia de las células tumorales a la quimioterapia. O sea que hoy, cuando estamos hablando del microambiente tumoral, necesitamos ver a la persona toda y ver cómo esa persona está viviendo y cómo está interpretando lo que le pasa, porque no es solo lo que le pasa a la persona, sino cómo está interpretando y cómo está traduciendo eso internamente. Si las situaciones que vive las está interpretando como de riesgo, de peligro, va a estar desencadenando esa respuesta del estrés crónicamente, y eso va a afectar a ese microambiente tumoral, no solo en la génesis del tumor, sino también en la progresión del mismo. Y muchas veces los estresores no son tanto externos, sino internos. Personas con una personalidad muy autoexigente, por ejemplo, es la típica estrés interno que nos causamos nosotros mismos y que crónicamente va a ir debilitando ese sistema inmune y va a hacernos más vulnerables a enfermarnos. Los traumas emocionales, yo escucho mucho decir, bueno, pero lo emocional no está relacionado, no está comprobado que está relacionado con, ¿no? Bueno, obviamente nunca va a haber un estudio prospectivo randomizando, sometiendo a algunos pacientes a traumas emocionales y a otros, o sea que obviamente toda la información va a venir de observación y de estudios epidemiológicos. Pero hay suficiente, y todo el grupo de Kickel-Glasser, que tiene muchos estudios en relación a esto, y hay ya relación de lo que son los estados inflamatorios y cómo eso dan estados depresivos, al tratar la inflamación, cómo mejora también los cambios depresivos, o sea que hay una observación de la relación entre inflamación y estados emocionales e inflamación. Y el mecanismo sería lo mismo, a través del sistema córtico, los pensamientos afectan al sistema límbico, córtico, límbico, hipotálamo, hipofisario, adrenal. Sería el mismo mecanismo de activación crónica del eje del estrés con la especialización, con la especificación de que las citoquinas proinflamatorias a su vez van a afectar a todo el sistema serotoninérgico, aumentando así los síntomas de la depresión, o sea que se produce un circuito negativo. Ya sé que ahora tengo que ir terminando y quería hacer una mención al tema de la comida. La alimentación es un tema importante. Yo todavía escucho muchos oncólogos que dicen come lo que quieras, y la verdad que no es así, y ahora tuvimos una excelente exposición antes. Yo lo que les explico a mis pacientes es, primero, que hoy estamos entendiendo que 2/3 del sistema inmune están en la panza, no en los ganglios ni en... Entonces, lo que comemos va a estar afectando directamente al intestino y a las placas de Peyer. Y según cómo esté ese sistema inmune en el abdomen, es como va a responder. Este es un estudio de este año que me pareció muy interesante. Sometieron a ratitas a una dieta occidental con grasas, alto en grasas saturadas y en azúcares y bajas en fibras durante 30 días. Lo que vieron es que, bueno, si comían una dieta con muchas vegetales y frutas, mantenían una inflamación baja y la médula reactiva normalmente.
pero si la sometían a una dieta alta en grasas, en azúcares y bajas en fibras, lo que se activa es todo el sistema del inflamosoma, entonces se produce una reacción inflamatoria similar a lo que se produce con una infección bacteriana. O sea, el cuerpo se prepara como para, con toda una inflamación como para contrarrestar una infección bacteriana. Y también se activan los granulocitos y los monocitos, lo que demuestra es que se hace un reprogramming de la médula. Lo interesante es que cuando cambiaron la alimentación y volvieron a una alimentación rica en frutas y verduras, la inflamación local bajó, pero quedó un resto de reprogramación a nivel de la médula ósea. Lo que ellos describen es que lo que se produce es lo que se llama un trained immunity, dentro de lo que es la inmunidad innata, que supuestamente está preparada para responder sin necesidad de memoria celular. Hay un entrenamiento de esta inmunidad innata que la prepara para estar lista en la próxima agresión. Entonces, ante cualquier agresión, ya sea de alimentación o bacteriana, la respuesta es mucho mayor. Esto hace que las personas que tienen una dieta rica en grasas y bajas en fibras y altas en azúcares van a estar con un estado hiperreactivo, digamos, crónico, con toda la implicancia de la inflamación y lo que dijo la doctora antes. Esto para mencionar que además hay que aportar todo lo que estábamos empezando a saber sobre el microbioma, ¿no? Y cómo la disbiosis altera esa barrera intestinal y hace que haya más penetración de bacterias y toxinas dentro en contacto con el sistema inmune. O sea que yo a los pacientes les enseño que el tema del cáncer no es solo la quimioterapia o la cirugía, sino tienen que ver cómo están alimentándose, haciendo ejercicio, cómo están lidiando con el estrés, con los vínculos. Y como médica el diagnóstico de un cáncer, por más que sea un nodulito localizado en una mama, hay que mirar a la persona toda y por qué esa persona está vulnerable y se enfermó. No es solo la cuestión del nodulito, sino mirar cómo está viviendo esa persona. Bueno, me quedé sin mucho tiempo, les agradezco la atención.